Tardes, pues los temas que abordamos en esta mesa son, yo creo que elegimos como el tema destacado del día, de la jornada, Claro. Correcto. pero es casi la misma tónica, ¿no? Es correcto, André. Alejandra, Casi muy la buena misma tarde. tónica. ¿Cómo iniciaron esta semana? ¿Bien? Muy bien, Y con Muy bien, calor, con pero yo calor. veo que ustedes vienen combinados y no me dijeron que hoy tocaba de morado. Hoy tocaba de morado, Alejandra. Morado, llegar tarde No, un no, poquito, no, no te llegó el mensaje. No, vean, vamos a hablar precisamente del sistema penitenciario, pero desde otra de las aristas. Porque siempre hemos hablado del hacinamiento, hemos hablado de los problemas que tiene el sistema penitenciario. Sin embargo, hoy lo que queremos conversar es el tema de, ¿y tienen algunos derechos los privados de libertad o realmente no? ¿Hasta dónde pueden llegar esos derechos? ¿Y qué es lo que se estaba manifestando el día de hoy? Como pasó, fíjense, André y Alejandra, que algunos familiares de privados de libertad se fueron a posicionar frente a la Dirección General del Sistema Penitenciario para exigir que se respeten los derechos. De Pero, hecho, desde ayer estaban desde ayer, ¿verdad? manifestando. Sí. En el ínterin, por cierto, oye, se llevaron a dos porque la policía cuando los estaba identificando vio que tenían orden de captura por extorsión. Es un dato curioso. Derechos sí tienen, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto, como en todo ser humano, claro. Claro que sí. Derechos humanos, los derechos fundamentales de la vida, la garantía de la vida que está en la Constitución, los primeros artículos de la Constitución garantizan la vida, pero, cuando alguien es privado de libertad, tiene los derechos restringidos, ¿o me equivoco, Talamón? Es correcto. No hablo de esos derechos a la vida, no. No. Pero los derechos, por ejemplo, el Te derecho de voy a libertad, explicar. de libre locomoción, etcétera, están Te restringidos, ¿no? Sí, voy a por explicar favor, precisamente por eso, favor. igual Alejandra, televidentes. Lo primero es que vienen de alguna manera durante el momento de la privación de libertad puestos en suspenso los derechos cívicos o civiles y políticos. ¿A qué se refiere con eso? Obviamente estás privado de libertad, no puedes votar, no puedes elegir, ser electo, comprar, adquirir, ser socio de algo, obviamente no lo puedes hacer. Por supuesto, la libertad de locomoción es uno de los derechos restringidos Claro. en sí. ¿Por qué? Porque estás pagando una deuda con la sociedad y sin embargo, a pesar de eso, el derecho a la vida está garantizado. Entonces, número uno, ¿cómo nos explicamos? El derecho a la vida está garantizado inclusive para los privados de libertad, que por ejemplo hemos pasado varias noticias acá, en las cuales obviamente hay privados de libertad que mueren, sobre todo en el tema del sector 11 de Claro. Mareros. Ahora podemos presentar el tema antes de iniciar abordándolo. Vamos a presentar el tema de esta tarde. Claro. Hemos dado ya un preámbulo, por supuesto, para que usted continúe en sintonía. Retomamos el tema de, estabas hablando de el sector... Del sector 11, por ejemplo, que es de la donde zona más 18. muertes aparecen, Sí, así es. por supuesto, y digo, retomamos el tema, ahora lo hemos Correcto. presentado por parte de producción de la manera correcta, pero el tema está sobre la mesa, está planteado, los derechos Sí. los tienen todos, ya dijiste que no, algunos no, por ejemplo, el derecho a laborar, a trabajar Ojo. afuera, no tienen, hay tantos Pero- derechos que no lo tienen, pero ¿qué era lo que ellos realmente buscaban a través de las manifestaciones? Pero fíjate, André, que todavía no hemos terminado. Así que ahorita Sí, que sí. mencionaste, Sí. André mencionó el derecho al trabajo, es un derecho humano. Y ese derecho sí está consignado tanto dentro de la ley pero del lo tienes que régimen hacer adentro, ¿no? penitenciario y dentro de las reglas mínimas de derechos humanos para el tratamiento de privados de libertad. Sin embargo, la situación es, en las 22 cárceles de Guatemala no existen los espacios adecuados. Primero, si no existen ni para convivir, menos existen para trabajar. Y Claro. para trabajar que hayan talleres donde tú puedas aprender situaciones que te sean útiles, no solo para cuando estás afuera, sino que para mantener a tu familia allá adentro. O sea, hacer peluches, hacer pelotas, eso no te lleva a ningún lado, en el mejor de los casos. Claro, el derecho a laborar, quizá los privados de libertad no lo puedan tener, pero sí mantienen actividades económicas dentro de los planteles. Esto desde luego ya es un trabajo, ellos tienen tiendas, abarroterías, comedores, en fin, son diferentes las situaciones y comercios que tienen instalados y que funcionan y que tienen una actividad comercial y económica dentro de estos planteles. ¿Está esto o no permitido? Está esto completamente... Dependiendo del centro, ¿no? Y hoy les voy a dar una información que probablemente muchos, sí, correcto, muchos de nuestros televidentes ni siquiera saben. ¿Saben ustedes que dentro de la ley del régimen penitenciario está inclusive la libertad controlada? Es decir, el hecho de que cuando ya has avanzado en tu purgación de la pena y te has comportado bien, puedes salir del centro a trabajar y retornar. Eso está previsto en ley y hay casos exitosos. Lo que de alguna manera
manera no se ha contemplado tampoco es un programa de seguimiento para cuando sales de la cárcel. Es decir, no solo no te rehabilitan, no solo no te reinsertan, sino que cuando sales como un mayor delincuente, porque estos derechos, por ejemplo, a la salud, al trabajo, a la educación, porque miren, ¿de qué nos sirven de verdad, Andrea y Alejandra, tener 23,000 privados de libertad, perdonen la expresión, que están haraganeando muchos de ellos la mayor parte del tiempo, fuera de los que sí tienen oportunidades exitosas de trabajar? En otros países, los privados de libertad hacen trabajos para el país. Sí, he sabido que humanitarios construyen, construyen incluso puentes, construyen vivienda, todo. ¿Se podría hacer un programa de estos en Guatemala que sería un híbrido entre reinserción y educación y emprendimiento y darles herramientas para cuando salgan de la prisión? Una correcta interpretación de los derechos humanos en este sentido sería magnífico, porque les cuento algo, Guatemala ya tenía precisamente implementada esa situación anteriormente, es decir, los privados de libertad te ayudaban a construir esos puentes, esas carreteras y esos caminos, pero nos tenemos que remontar para eso a la época de Jorge Ubico. De ahí en más, un poquito la mala interpretación precisamente del tema de los derechos humanos ha hecho de que no, eso cómo va a ser posible, porque uniforme, engrilletados. Ustedes se recuerdan que a veces en las caricaturas presentan a esos privados de libertad con el uniforme negro y blanco. Bueno, es que eso existía de verdad. Y aquí en Guatemala se les ponía un uniforme que era naranja. Ahora ya por cuestión, entre comillas, de la mala aplicación de derechos humanos, ya ni eso se puede hacer. Ahora, una pregunta, Andrea, Alejandra. Imagínense que ustedes son privados de libertad. Solo imagínenselo. ¿Les gustaría recibir la visita de su familia? Por supuesto. Por supuesto que sí, pero dentro de las demandas que tenían las familias, las esposas, hijos, madres, era el ingresar encomiendas, el ingresar alimentos. Y aquí va mi pregunta. ¿El sistema penitenciario tiene sí o no la obligación de alimentar a todos los reos, desayuno, almuerzo, cena y las diferentes horas de comida, como para que el reo tenga que ingresar sus alimentos? Es que fíjate, Alejandra y Andri, sí lo tiene el sistema penitenciario como obligación. ¿Cuál es el gran problema? Lamentablemente, digamos que un sector está construido, digamos aquí en la zona 18, que es la cárcel más grande que existe en el país, para que pueda albergar a entre 80 y 100 privados de libertad. Hay más de 400 y la comida te llega para unos 300 y los son, en el mejor de los casos, y los otros que hacen para comer. He allí la necesidad de suplir esto a través de las encomiendas, pero he allí también el gran problema. Muchas veces a través de la encomienda echan los ilícitos, entran los ilícitos. ¿Estás refiriéndote a todos los centros carcelarios del país? Todos. ¿Incluso los de menores? No. O, por ejemplo, los que tienen bienestar social sí cumplen con con la alimentación. Con la alimentación 3 tiempos diarios. Yo he estado en varias ocasiones por la cuestión de trabajos precisamente en estos centros de menores y tampoco se cumple a cabalidad y a totalidad eso. Es mejor, sí, digamos, la situación que en mayores. Ahora, yo no sé si sabían nuestros televidentes un detalle muy importante. A la comida de los privados de libertad generalmente lo que se les echa es una sustancia que es el yodo, el que conocemos como yodo. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué? Porque ese yodo baja la libido sexual. Sin embargo, también es de alguna manera. Por supuesto. Ojo con eso. Claro que sí. ¿Qué pasa con el control de los alimentos que ingresan las familias? No llevan yodo todos los alimentos, porque estos entran intactos, tal cual, al centro carcelario. Y hablábamos precisamente lo que tú dices, Alejandra, como está el derecho ese de que tu familia y tus amigos te visiten, pero lo malo es que no hay control. ¿Por qué no hay control? Porque no hay lugares adecuados, Andri. Sí, realmente, pero nos tenemos que remontar a la gente, yo creo, a la gente, a los que controlan, ¿no? Porque yo he sabido de cárceles, por ejemplo, aquí nomás, en la República Dominicana, estamos hablando de menos de 2 horas en avión, por supuesto en avión, de Guatemala, ¿no? La República Dominicana es de nuestra región.